Bueno, ahora vamos a ir viendo distintos síndromes que vamos a retomarlos después, así que voy relativamente rápido. Ya en los cuadros facticios, como el nombre dice, hay una producción intencional de los síntomas, ¿ya? El paciente busca el papel de enfermo, sin embargo no hay estos incentivos como en las simulaciones. El Münchhausen por poder, abuso por poder, faltó la diéresis en la U. Habitualmente aquí el cuidador simula o causa, pero la enfermedad de la persona a cargo. ¿M? Entonces crean síntomas alterando muestras de exámenes, poniendo tóxicos, en fin, y es grave, puede llegar a causar la muerte. ¿M? Y se describe que detrás de esto hay una necesidad del cuidador por aparecer como con una, digamos, con un reconocimiento, ¿no? Si detrás de esto está lo, mm, la tensión, ¿cierto? Estos rasgos como cardinales que señalaban los clásicos, ¿m? De ser así como muy abnegada y por otro lado demasiado cercana con los equipos de salud. ¿M? Los de somatización, que son de inicio temprano, si es una persona mayor que empiece con síntomas, por supuesto que lo último que vamos a pensar es una cuestión psicofisiológica. ¿M? Pero en los cuadros somáticos entonces suelen ser tempranos, conversábamos incluso en la edad de la lactancia de inicio. Hay múltiples y diversas quejas somáticas que se asocian a consulta, el paciente lo está sufriendo y va teniendo igual deterioro funcional. El DSM-4 señalaba algunos criterios diagnósticos y cuando esos no se cumplían, planteaba esta entidad del trastorno somatomorfo indiferenciado como este no específico que siempre plantean los DCM. ¿M? Y también estaba reconocido el trastorno conversivo, que es como lo del cuadro de inicio, ¿cierto? Donde estaba Charcot mostrando en clase y no sé qué otro colega sostendría a la mujer ahí en la hipotimia, ¿verdad? En un déficit motor. Ya aquí pueden haber uno más déficit motores o sensoriales, sugiriendo una enfermedad neurológica médica, ¿m? Donde parecen haber factores psicológicos influyendo que se infieren básicamente por la asociación con un estresor significativo que va a relacionarse entonces con el inicio o la exacerbación de los síntomas. Muchas veces es más la tribuna, la audiencia la que se impacta y moviliza más. eh, y, digamos, puede que la persona lo viva con mucho dramatismo o que tenga esta bella indiferencia, por el contrario, ¿cierto? Como pareciendo que no le importe. ¿M? Así como llegan, se van a la motora, a la sensorial, a lo comicial o combinado. ¿M? También los cuadros por dolor, que hay que ser bien aquí honestos y señalar que hasta el día de hoy hay muchos cuadros que se ponen en duda, ¿no? Por ejemplo, como la fibromialgia, que si de reumato, que si de psiquiatría, en fin, ¿ya? Pero, por ejemplo, la misma fibromialgia plantea, si mal no recuerdo, como 11 o 10 puntos de dolor, si son varios puntos dolorosos, ¿ya? Y la persona lo sufre, te consulta, pide ayuda, ocasiona un impedimento, ¿verdad? La gente no se puede hacer su taza de té, entonces se nota. Entonces, bueno, como les cuento, esto ya es algo un poco antiguo, pero que incluye las distintas entidades en la enfermedad de la hipocondría, ¿verdad? Que hay un temor o creencia de sufrir una enfermedad grave. No es una idea delirante, ¿ya? Pero a ratos como que parece, ya de curso prolongado, ¿ah? Aunque ya hayan habido adecuados descartes médicos, hay que ver ahí también, porque de pronto hay consultas médicas, pero no están hechos los estudios, o no sé, pareciera que a lo mejor evolucionaron, en fin, pero siempre hay que revisar, ¿ya? Y en el fondo la persona, qué sé yo, siente una tripa que se contrae y lejos de pensar en el peristaltismo basal,
le da, ¿cierto?, una connotación que estará sucediendo, será que me está dando una obstrucción, ¿ya? Eh, ya, aquí un resumen. eh, Tenemos los conversivos, en donde se expresa básicamente lo físico para resolver un conflicto psicológico, ¿ya? Esto es inconsciente e involuntario, ¿ya? Por favor, tenerlo claro. Vamos a ver también los disociativos. Me acuerdo que el Fernando me preguntaba harto por esto. Aquí el tipo de síntoma básicamente es psíquico. ¿M? Eh, y acá también la idea es resolver un conflicto interno psicológico, ¿ya? Esto es inconsciente e involuntario, al igual que en los conversivos. Después están los facticios, que pueden ser facticios en lo físico o en lo psíquico. También buscan resolver un conflicto psicológico interno, ¿ya? Es inconsciente desde lo compulsivo, digamos, el paciente no delibera, no planifica, voy a hacer esto para lograr tal cosa, ¿cierto? No, no es en ese sentido, ¿no? Pero es voluntario porque, claro, está sujeto a control. Eh, y en las simulaciones también pueden haber tantos síntomas físicos o psíquicos, pero acá hay un conflicto externo que se resuelve y entonces esto es formulado en forma consciente y voluntaria. Entonces, en este cuadro se trata de resumir todo lo que hemos visto previamente, ya de cómo bajo de este gran término previamente ocupado de histeria, ¿cierto? Se incluyen los trastornos em, psicosomáticos, ya sean somatomorfos, con todas las clasificaciones que señalamos recién, o conversivos, sean sensoriales o motores, o hacia los síntomas viscerales o con pseudoepilepsia, ¿ya? Las, los trastornos disociativos, eh, que pueden hacer una fuga disociativa, vamos a ver un poco del Ganser, eh, o una amnesia disociativa, ¿cierto? Porque recordemos que esto no es ni consciente ni voluntario, entonces no se imprime en la memoria, ¿ya? Los facticios, eh, la simulación y un poco desde la personalidad. Bueno, los disociativos entonces, se fijan esta como cara que se separa de sí misma. Entonces, la disociación aquí es lo cardinal, tiene que ver con los mecanismos de defensa que hay a la base y que entonces irrumpen en la conciencia provocando la disociación. En esta disociación, entonces, lo que habitualmente funciona conjunto, acá se separa, entonces puede haber la motivación, ¿cierto? La cognición, eh, muy separado de la acción y de la memoria o de la biografía y de la identidad. ¿M? Algunos aspectos comienzan a funcionar en forma autónoma, fuera de la conciencia y del control voluntario, ¿ya? O configuran un déficit, dando la impresión inmediata que que se hubieran destruido por completo. Cuando lo sospechamos, cuando aparecen de forma brusca síntomas psicológicos severos o muy insólitos que significan un cambio importante de su modo ser habitual, ¿cierto? O sea, otra personalidad o de su comportamiento, que se manifiesta en un trance o en la huida, como decíamos, en las funciones psíquicas como la memoria y la inteligencia y de su contacto con la realidad. Hay una intensa expresión de afecto con dramatización de su queja con el examinador o por otro lado, esta bella indiferencia, como que no va acorde a la gravedad de lo que te está señalando. Aquí, bueno, como ya hemos dicho, hay a la base conflictos, ¿ya? El conflicto es la base de todo aquí. em, y bueno, a pesar de lo que
complica, ya hay como una adaptación y habitualmente se moviliza toda la familia, pero no así el paciente. Y para ver unos niños acá completos, pero como que no les importase. Y bueno, la característica acá es que no tenemos laboratorio que nos avale otro diagnóstico. Eh, Cuando tiene que ver con algo claramente asociado a un trauma, suele ser em, rápido cómo se instala, ¿ya? Em, y habitualmente termina rápidamente, pero hay casos en que se muestra tendencia, ¿m?, a la cronicidad. Hay casos más prolongados, más torpios, más arrastrados, ¿m?, pero ojo que existe la posibilidad de modificar el diagnóstico inicial por la aparición de una afección orgánica, ¿m? Las series son variables, entonces siempre hay que hacer seguimiento, ¿ya? Y esto se suele tender a cronificar. Los conversivos se fijan ahí, pucha, no me acuerdo si es de cerebración o de corticación, pero es como una pseudo eso, no alcanza a serlo, pareciera un poco, ¿ya? Cómo se convierte el conflicto hacia el cuerpo, ¿ya? Es la conversión es lo central, ¿ya? Que es el conflicto el que se convierte a la sintomatología corporal. ¿M? Esto está dado por tensiones emocionales, ¿ah? Que son tanto conscientes, pero especialmente inconscientes, que se trasladan, se descargan y se transforman entonces en síntomas pseudoneurológicos. ¿M? Y habitualmente en el cuerpo estos poseen un significado simbólico y expresan de alguna manera cuáles son esos conflictos.